entrevista el Telematutino, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Domingo Contreras. Él es director de programas especiales de la presidencia, es miembro del comité central y también fue aspirante a la alcaldía por el Distrito Nacional, entre otras cosas, en su extenso currículum. Y con gran gestión municipal y promotor fue medioambiental. También secretario, ¿no?, del ayuntamiento. Así es. Exactamente. Buenos días, Domingo. Buenos días, Ramón Núñez gusto. y Jacqueline. Un Bienvenido. placer volver aquí a este asiento. Claro. Ya como director de los programas especiales. Y justamente quizás mucha gente se pregunta, ¿qué son los programas especiales de la Presidencia de la República y qué función tú tienes en ellos? Mire, la dirección de programas especiales de la presidencia ha sido parte de la estrategia social del gobierno del presidente Danilo Medina, en lo que él ha denominado la estrategia Quisqueya sin miseria, que son una serie de acciones dirigidas a combatir la pobreza y la pobreza extrema, con programas que van dirigidos al desarrollo de capacidades. Por ejemplo, todo el tema de una deuda social desde la independencia de este país, la alfabetización, lograr que la mayoría de la República Dominicana tengan la oportunidad de aprender a leer y escribir. Y en muchos otros casos que eso se pueda prolongar a que la gente pueda hacer un proyecto educativo. Esa es una deuda muy importante para un país como el nuestro, la primera infancia. Todo el tema de la atención de entre 0 y 5 años, que es todo lo que hemos visto surgir, el INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. El gobierno en principio licitó por el medio de sorteo 251 de las estancias infantiles, pero estos son unas redes de servicio que tienen unos centros comunitarios que está dirigido a generar atención a la primera infancia, más de 500.000 niños de madres que están en situaciones muy vulnerables, madres solteras, adolescentes, en esos niveles sociales, liberar a las madres. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en La Romana, uno va, por ejemplo, a Tabacalera García y se da cuenta que hoy mismo hay 700 empleos disponibles para mujeres. Y cuando uno le pregunta a los ejecutivos, bueno, pero en un país con el nivel, la tasa de desempleo como el nuestro, ¿cómo es que estos empleos no están cubiertos? ¿Cuál es el principal obstáculo? Que las madres no tienen dónde dejar quien le cuide a los niños apropiadamente. Y cada vez que un niño de estos se enferma, que vive en situación vulnerable, hace que el ausentismo en la fábrica sea importante y esto tiene un impacto en el compromiso productivo que tiene la fábrica. Por eso, por ejemplo, esta política de primera infancia viene a acompañar para construir la infraestructura, liberar a esta madre de modo que puedan ir a trabajar con tranquilidad porque sabe que sus niños están cuidados en un lugar apropiado. Y esas cosas caen bajo la responsabilidad de tu dirección. Sí, claro. Esto es parte de lo que hacemos. Y lo tercero, que es un programa que estamos iniciando, que es muy importante, que es la atención a la pobreza extrema, que es terminar con los pisos de tierra. Aquí hay 100.000 familias que viven todavía en pisos de tierra. El gobierno ha decidido terminar con los pisos de tierra y que lo estamos combinando porque a veces son la misma familia que no han aprendido a leer y escribir porque provienen de esos sectores muy vulnerables de pobreza. Entonces atacamos este tema. El tema de la documentación. Lo primero es conseguir la declaración oportuna, que ninguna madre salga de un hospital o de una clínica sin su acta de nacimiento, porque pasa ahora que una madre adolescente que no tiene cédula no puede declarar su niño o su niña. Entonces, cuando sale del hospital lo deja convertir en una declaración tardía. Cuando se convirtió en una declaración tardía, se prolonga en el tiempo y a veces un subregistro que de por vida. De por vida. A veces eso se constituye en una cadena de familia encadenada a la pobreza, que ya heredan la pobreza. Entonces, hay un acuerdo que estamos firmando con la Junta Central Electoral, por un lado, y con la Suprema, porque en el caso de la declaración de tardía, se requiere de un juez liquidador, porque tiene que pasar por la Fiscalía hasta una sentencia de los jueces. Entonces, este es un tema que lo estamos trabajando. Y un elemento muy importante para nosotros en estos sectores muy populares son los famosos NINI. Estamos tratando de hacer un programa que mueve la cultura y la formación de estos jóvenes. Es un programa que hemos involucrado la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, más otros esfuerzos que se den en el sector que unan los jóvenes con lo que vamos a denominar puntos de la cultura, en 4 direcciones: en la danza, en la gastronomía, porque genera empleo, en la artesanía, en la música y el teatro. Porque tiene que ver mucho con unos estudios que
que Tajira Vargas nos entregó de de qué es la aspiración, cuál es el mundo aspiracional. Fíjense que estos muchachos, muchos están muy situados alrededor de los colmados, las esquinas, ese mundo lúdico es demasiado atractivo para ellos. Entonces tenemos que buscar formas de que... Buscarle la vocación musical. Ahora, musical. sí. O peloteril. Por ahí. Qué bueno. Domingo, ¿qué hacer para que haya una diferenciación de lo que son programas sociales con un propósito? Que no sé, y para disminuir esa brecha, y tú hablabas de la gran deuda social que existe, que tenemos con la República Dominicana, de lo que pudieran ser facilidades que se conviertan en compra de preferencias políticas o de atadura a un partido, porque me da ciertas facilidades. Esa diferenciación, ¿ustedes la han pensado? Que no se confunda y que realmente sea un instrumento de desarrollo, que ayude al desarrollo. Es la manera también, Jacqueline, cómo se lleven a cabo estas políticas, cómo trabajamos en la estrategia desde la Dirección de Programas Especiales. Voy a poner muy concreto, por ejemplo, el programa de alfabetización, ¿cómo se estructuró? ¿Quién es el presidente del Consejo de Alfabetización Municipal? El alcalde, no importa de qué partido político sea. Hay un consejo que reúne el director del distrito escolar de educación, el secretario del consejo, y hay una estructuración del liderazgo social que está legitimado dentro de la comunidad. No es un tema, y es un tema plural. ¿Cómo alguien accesa a ser, por ejemplo, un facilitador? Basta con que se inscriba, busque un grupo de vecinos, que pueda, 8 personas para formar un núcleo de aprendizaje. Una vez lo registra, se le llama para que vaya al programa de capacitación. A nadie se le pregunta de qué partido es. Simplemente son programas sociales de una amplia base de participación. Por ejemplo, eso de acabar el registro en el hospital, no se puede distinguir quién es uno y quién es otro. Son programas que están dirigidos realmente a estructurar, son temas de derechos, porque tampoco estamos hablando, son temas de derechos de los ciudadanos. Es que un ciudadano tiene derecho a la identidad. De hecho, la primera lección dentro del plan de alfabetización, soy persona, pero una persona que no tiene documento no es persona. No existe. No existe. Lo primero que no existe. Entonces, estos programas, por ejemplo, yo digo la Quisqueya Aprende Contigo, que está destinado, una vez termine probablemente este año y en los primeros meses del año que viene, cuando termine esta fase ya masiva. Y eso sigue avanzando, Domingo, porque como que ya no se oye hablar tanto de eso. Pero en este momento nosotros entonces, como hubo 2 actividades que fue un chasco en términos de gente que no eran alfabetizables y cosas, parece que eso creó cierto ruido. Sí, creó cierto ruido, pero eso se superó porque realmente se consolidaron los mecanismos de control. Por ejemplo, para registrar un núcleo hoy de personas que quieran alfabetizarse, pasa por una comparación en una base de datos, si está en la base de datos de la MINER. Sigue el deseo de la gente. Sí, claro. Eso no ha mermado, porque no. Comenzó como con mucho ímpetu y de repente como que ¿Y qué no se fechas? siente. Mire, ¿cuántas personas nos quedan hoy? Mira, exacto, para que tengamos claro, del 2013, cuando inició, en enero del 2013, hasta el año pasado, nosotros teníamos un 14% de personas que no sabían leer y escribir. Cuando se pasó en hogar del año pasado, eso disminuyó a un 7.5, es decir, se logró 6.5 en disminuirlo. Eso implicó casi unas 500,000 personas que aprendieron a leer y escribir. En este momento nos quedan unas 176,000 personas, de las cuales hoy ya inscritas cerca de 90,000 están hoy estudiando en diferentes núcleos de aprendizaje. Cada vez la tarea es más difícil. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con personas con discapacidad, sordos, personas no videntes, porque el grupo grueso ya se alfabetizó. Entonces estamos buscando en esos lugares recónditos, los que se resisten, que hay que convencerlo a veces con los nietos, con la iglesia, con diversas fórmulas. Pero también el plan no se ha quedado solo en aprender y escribir. Por ejemplo, en el mes de julio, en la segunda semana, va a haber una jornada nacional de inscripción para los que quieran continuar estudiando. Nosotros esperamos captar cerca de 100,000 de los egresados del plan. Hay cerca de 40,000 becas de formación técnica laboral con Infotec, con la Escuela Vocacional de la Fuerza Armada y con las escuelas laborales del Ministerio de Educación, que se han creado programas
que permiten que tenga su nivel de lectoescritura para el que quiera ser mecánico, ebanista, repostero, todo ese tipo de formación técnica que muchos de ellos ya viven en ese mundo laboral porque son personas adultas que tienen familia, que quieren mejorar su competencia. Entonces, el plan ha seguido consolidándose y realmente para estas comunidades es muy importante y para todos son miles de dominicanos que se han involucrado en esta tarea de educadores. ¿Cree que ya para finales del 18 habremos erradicado? No, mucho antes. Mucho antes de mediados del año 18 estaremos anunciándole al país. De hecho, ¿a qué porcentaje es no, lo que aspiramos? Porque a cero quizás. No, a cero ninguna sociedad del mundo. Ni Suiza. Exacto. Porque siempre hay alguien hasta por razones. Por lo que sea. Por una razón, no. Menos de 5% se considera en la UNESCO. Eso es lo que se considera libre analfabetismo. Ya. Menos de 5%. Sí, porque mucha gente va a decir, ay, pero yo conozco, entonces. No, siempre va a conocer a alguien. Siempre va a conocer a alguien. alguien. Todavía, lamentablemente, en la República Dominicana, en nuestro sistema educativo y todavía nuestra falta de consecuencia, muchos niños salen de la escuela y terminan quedándose analfabetos porque por diversas razones. Nosotros tenemos muchísimos muchachos de 15 años que ingresaron en el plan Quisqueya Aprende Contigo y regresaron a la escuela porque, por ejemplo, cuando un muchacho está sobre edad, por ejemplo 10 años, no lo aceptan en primero de primaria porque como los niños ahí son de 5 o 6 años, entonces no, hasta ahora nosotros tenemos un grupo que está en sobredad, que estamos buscando cómo encontrar un programa de que ellos puedan ser recibidos a la escuela y no tengan que esperar 15 años para entrar entonces en educación de adultos, de jóvenes y adultos, que ese también es un problema que tiene el sistema educativo. Domingo Contreras, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial, porque todavía nos quedan muchos temas con Domingo Contreras de los programas especiales del Poder Ejecutivo. Bueno, señores, altísimamente impresionada con esta participación del licenciado Domingo Contreras, un joven de una gran, bueno, no tan joven ya, Domingo, pero de una gran trayectoria. Exacto. Que ya los hijos míos andan ya terminando las carreras. Exacto. De una gran trayectoria. Domingo Contreras es el director de programas especiales de la Presidencia de la República. Fue candidato a la alcaldía, tiene una vasta experiencia en los temas municipales y promotor medioambiental, bien activo. Y justamente yo quería aprovechar tu presencia, Domingo, en ese sentido. Comentábamos al inicio del programa la situación de Jaina y del relleno sanitario, y los nativos están determinados a que no van a permitir eso por la gran contaminación que existe, entonces llevarle basura de otro sitio. Pero hablaba Ramón también del tema de Duquesa y de los vertederos que hay en la República Dominicana, contaminantes todos. ¿Cuál es la impresión, el diagnóstico que tú tienes de tu experiencia de esta situación de la basura y de los vertederos? Y si tú me permites, porque mi amigo Roberto Rodríguez Marchena me envió un correo. Roberto me envía correo. A mí lo que me da dificultad muchas veces es localizar a Roberto. Okay. Yo creía que era leerlo. Me da una dificultad localizarlo. Se me pone difícil. Mira, dice, Danilo Medina encabeza acto de presentación Dominicana Limpia, Palacio Nacional, 11 de la mañana. Hoy. Lógicamente tú no vas a adelantarte al presidente, pero eso tiene que ver con los vertederos. Absolutamente. Pero, por ejemplo, el país tiene 352 vertederos a cielo abierto. Aquí, y entonces, cada comunidad, y eso es así. Claro, cada comunidad. En otros países que tienen un medio ambiente más. No, pero no en otros países. Mire, yo le voy a poner a ustedes San Salvador, Centroamérica. Que peor que nosotros. Que no son países con una economía 3 veces o 4 veces más pequeña que la República Dominicana. ¿Qué hace en ese sentido? No, que se dieron una ley, pusieron una norma. Y que la cumplen, porque no, claro. De leyes estamos repletos. No, estamos de acuerdo, pero para cumplirla se le puso un plazo. Los ayuntamientos, se determinó los lugares donde se tenía que colocar los destinos finales, relleno sanitario. ¿Tú sabes cuánto se paga por tonelada en Salvador? $16 en el destino final. ¿Ustedes saben cuánto se paga aquí? ¿Cuánto? $1. Mire,
¿Y cómo ellos le alcanza entonces? No, porque allá... ¿O hay menos basura? No, allá tiene que alcanzarle, porque con $16 da para... No, Ramón, aquí es uno. Y aquí 16. Uno y allá 16. No, lo que yo te digo es cómo esos ayuntamientos disponen de tanto dinero o hay menos toneladas de basura. Porque la gente paga muchísimo. La gente paga ese servicio, todos los ciudadanos lo pagan, porque no podemos aspirar a tener un servicio que tiene equipo pesado, pago de maquinaria, pago de obrero, membrana. Porque usted, por ejemplo, para usted tener una laguna de lixiviado, para recibir ese líquido que genera la basura, que es altamente contaminante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar una membrana impermeable o hay que poner una planta de tratamiento. Entonces, todo eso tiene costo. Lo que manejar un destino final, y máxime, que ahora ya nadie está manejando de que para ir a enterrar basura, porque el 60-70% de los residuos son materia valorizable, son cartón, plástico, son materia prima. Materia prima. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho todo el mundo? Reciclables. Han puesto máquinas para separadora. Reciclarlos. Para reciclar, sacarle el mayor valor. En muchos de los países que la gente no tiene la costumbre de separar en origen, se ha procedido en el destino final a crear una infraestructura, dado que eso es una actividad comercial, con una actividad de protección al medio ambiente. Entonces, la República Dominicana, que es líder, mucha gente lo ignora, el líder del turismo en el Caribe. Nosotros estamos por encima de México, que es mucho decir. Nosotros en toda esta región del Caribe somos los líderes. Entonces, un país que va y que sigue en crecimiento, tiene que desarrollar una infraestructura para manejar su medio ambiente apropiadamente. La principal objeción que hacen los turistas cuando vienen a República Dominicana, 98% están dispuestos a regresar. La única observación más frecuente es que el país lo encuentra muy sucio. Muy sucio. Porque la basura se ha hecho omnipresente aquí. Mire, yo soy de una generación que nos bañábamos en los ríos. Los ríos eran nuestro lugar de irnos a bañar normalmente. Después que salíamos de la escuela, antes de iniciar la segunda tanda de la tarde, íbamos a los charcos cerca de nuestros entornos, cada uno en sus comunidades. Todos esos lugares hoy son altamente contaminados, de carga sanitaria, la basura está tirada ahí. Entonces, llegó el momento de recuperar con todos estos calores que estamos viviendo, con este cambio climático. Si dispusiéramos de esas redes ríos que están ahí, si cuidamos nuestra montaña, la República Dominicana, eso hace que una gente sea de clase media. Todos esos ríos, esos son jacuzzi naturales, pero usted no lo puede usar. Nosotros teníamos chorreras que uno se tiraba, que ahora uno ve que hay que pagar muchísimo dinero para ir a esos sitios, y que porque son espectaculares, que son naturales del entorno de cada comunidad en el país. Entonces, yo creo que llegó el momento que la nueva generación, desde la escuela, se puedan crear la infraestructura para eso. Entonces, Dominicana Limpia es un programa así general. Es un programa, es una política nacional Ya del Estado dominicano, con una participación del sector privado, porque esto no se puede hacer si el sector privado... Pero los ayuntamientos también. Educación, domingo de la escuela, de la familia. El Ministerio de Educación va a ser parte central de este proyecto. Es decir, bueno, eso es parte de lo que vamos a ver. Y la otra es el desafío de ponerlo en marcha. Porque llega un momento como el que vive el país hoy, que esto no lo puede seguir retrasando. Es decir, trabajar por el manejo de los residuos sólidos es un tema de salud. Nuestras familias más vulnerables viven a orillas de río, de cañada, y hay que mirar los niveles de contaminación con todo este dengue, chikungunya, Zika, conjuntivitis, todos están asociados. Señores, cuando ustedes oyen que en un país hay cólera, el cólera es de la suciedad de la sociedad, insalubridad. De la insalubridad más grande que un país pueda llegar. Si nosotros, y mire, nosotros tenemos que tomar costumbre de esa. Yo siempre lo digo, porque yo vengo de la zona rural del país. Se puede ser pobre, pero hay que ser limpio. Hay que ser limpio. La limpieza, Dios amó, decía mi abuela, Dios amó la pobreza, pero no la suciedad. Y me decía, nadie mi hijo se imagina el paraíso con una basurita. Tú miras eso siempre como algo limpio. Inmaculado. Inmaculado. Entonces, realmente nosotros podemos manejar nuestra basura y echarla en una funda apropiada, lo que es orgánico, convertirlo en abono, lo que es otro, separarlo. Es decir, ¿qué cuesta? Y yo le digo a la gente, mira, que lo he dicho siempre, que todo el mundo, si hay un país que tiene una larga tradición de reciclaje, es la República Dominicana. Mira, aquí los potecitos de compota se reciclaban para ese lado.
Las botellitas se reciclaban para hacer Maví. Los galones se han reciclado siempre para echar agua. Y le digo a la gente, nadie mezcla y por eso existen los buzos en la basura. Pero claro que nosotros hemos sido recicladores por necesidad, desde la antigüedad. Y algunos por vivo, en el caso de los metales, por ejemplo. Es correcto. Entonces, lo que quiero decir que lo que ha faltado probablemente es esa experiencia que se ha acumulado por una serie de razones, ya traducida en un sistema nacional, porque aquí hace falta la creación de una industria local del reciclaje, que es la que ha impulsado en estos países que estamos hablando, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica. Por norma se creó una industria local, y esa industria local creó una dinámica económica que con las otras normas de ciudadanía terminó creando una situación diferente del manejo de los residuos sólidos. Domingo, el proyecto Nuevo Domingo Sabio, ¿cuál es la participación de la oficina que tú diriges con ese proyecto? La parte social nos corresponde acompañar este proyecto. ¿Y en qué sentido? ¿Cuál será la participación? Es decir, mejor dicho, ¿cómo será la participación? Por ejemplo, ya iniciamos la creación de las mesas de trabajo. En el caso digamos, del Domingo Sabio, se ha dividido en dos mesas. Una que es la Ciénaga, y entonces ahí está el padre Macobi con un equipo de comunitarios, y la otra son los guandules, que entonces ahí está el otro sacerdote de la parroquia, y entonces con ellos se ha formado un equipo de trabajo con el que se va trabajando no solo el diseño de ingeniería, sino el diseño social. Ahí vienen las estancias, los centros culturales, los centros deportivos. Y existen las áreas, existen los terrenos. Entonces, ¿cómo se van a habilitar? Por ejemplo, ahí se van a desplazar, se van a reubicar cerca de 2.000 familias, que ya se sabe quiénes son. Entonces, en algunos de esos terrenos se van a construir pequeñas edificaciones, otros se le va a compensar. Hay un paquete de a 5 medidas diferentes para tratar con esta familia. Ahora, esto nos va a dar espacio para hacer el bulevar frente al río, habilitar terreno para estas infraestructuras sociales. Algunas se van a reconstruir algunos bloques de edificios que van a permitir reubicar a algunas familias en el mismo sector. Pero este proyecto, la gran virtud que tiene es que es un modelo para nosotros tratar la urbanización desordenada que se ha dado a lo largo y ancho de la República Dominicana por un tema de falta de planificación, pero también por un tema económico. Mucha del desplazamiento de la gente buscando oportunidades de lo rural al urbano, la gente se fue ubicando donde podía con su nivel económico. Entonces, si el país ha generado riqueza, que es lo donde yo me inscribo, esa riqueza tiene que llegarle a esas familias. Indudablemente. Entonces, una manera de llegarle es la revitalización urbana. Países como Estados Unidos lo hicieron. Estados Unidos, barrios como Harlem y otros lugares, acudieron a esta metodología de la revitalización urbana. Y la revitalización urbana trajo empleo, mejora, valorización urbanística. Entonces, porque todo esto valoriza las casas de esa familia y mejora las condiciones en esos entornos. Entonces, ¿esas imágenes de qué son? Esas son, por ejemplo, esa es una estancia infantil. Esas son las infraestructuras. Ese es como está el barrio actualmente, como un niño jugando en el barrio. Y esto es realmente cómo va a quedar después de la intervención. Cómo vamos a hacer, por ejemplo, ese es un sector que al quedar en la parte baja tiene un sistema de cañada que genera muchos problemas de saneamiento. O sea, el barrio se va a sanear totalmente, se van a recolectar las aguas sanitarias que se van a colocar con un emisor submarino, que siempre ha sido una aspiración dentro del plan maestro del alcantarillado y el drenaje sanitario de la ciudad. Esta intervención va a tener una importante contribución porque lamentablemente la Ciénaga paga un alto precio de quedar en la parte muy baja de la ciudad, toda esa parte de esos barrios no tener sistema de drenaje sanitario. Muchas de las descargas sanitarias terminan cayendo en la Ciénaga. Y esto va a permitir, esta intervención, resolver ese problema profundamente. Y obviamente mejorar todos esos sectores. Tiene un impacto de mejoría urbana a todos esos sectores. Domingo Contreras, qué pena no tener más tiempo, pero interesante. Hemos visto que tu departamento maneja cosas importantes. Te vamos a invitar de nuevo
porque nos quedaron algunas cosas pendientes y profundizar otras. Y a mí me gustaría que ustedes me pudieran invitar, acompañar a un recorrido, claro, para que puedan ver, por ejemplo, yo sé que muchos dominicanos no conocen a profundidad las estancias infantiles. Yo digo que una de las labores, entre todas las cosas importantes que el presidente Danilo Medina ha hecho, es una de las más profundas para hacer un cambio en las nuevas generaciones, para que cuando esto se ensamble con el sistema educativo nuevo que se ha estado promoviendo y con los esfuerzos que está haciendo el ministro Andrés Navarro y todo este esfuerzo, todo eso va a hacer renacer una nueva generación de dominicanos. Y porque hoy los hijos de la clase media, mis nietos van a colegios buenos de que tienen 2 años, pero los pobres entraban a la primaria con 7 años. Entonces están entrando a los 35 días de haber nacido a una estancia o habiendo sido escogido en estos sistemas. Entonces estos niños reciben estimulación temprana. Ya los profesores dicen que los niños que pasan por las estancias son diferentes cuando llegan a preprimaria. Entonces eso es lo que necesitamos hacer, porque el mayor recurso que tiene un país es su talento, son su gente. Entonces eso tenemos que comenzar a cuidarlo más profundamente en la República. Muchísimas gracias, Domingo Contreras. Gracias, Domingo. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.